Bueno amigos, 7:31 de la mañana, venimos de hablar con un productor del campo venezolano, con un campesino con su hermosísimo acento gocho, y ahora vamos a hablar con un formador de generaciones, con un hombre que ha dedicado su vida a formarse para formar, como Tulio Ramírez. 7:32, es profesor titular de la UCB, doctor en educación, sociólogo, abogado, presidente de la Asamblea de Educación, director del doctorado en educación en la Universidad Católica Andrés Bello. Tulio, buenos días. Buenos días, Eduardo. Un gran abrazo. Bueno, las circunstancias del mundo nos indican, Tulio, que tenemos COVID para rato, y la educación demanda muchísimas cosas, bueno, incluyendo la presencia. Nos hemos tenido que adaptar. Ha dicho Nicolás Maduro que hasta nuevo aviso no es tiempo de volver presencialmente a clases. ¿Cómo manejar este tema en la medida en que avanza el tiempo? Y por supuesto cada nivel de la educación tiene características propias, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, lo primero es los mensajes un poco contradictorios. Hace 15 días el llamado era por parte del presidente a combinar la presencialidad con la educación online. Además se ufanaba que Venezuela, por la medida del 7x7, pues los niveles de contagio eran muy bajos y eso justificaba la vuelta a la presencialidad. Sin embargo, 15 días después, o menos de 15 días, nos dice que no cree que volvamos a la presencialidad. Entonces, bueno, en esos 15 días, ¿qué pasó? Se aumentaron considerablemente los números de contagiados o siempre ha habido aumento creciente de ellos. Entonces, bueno, son mensajes contradictorios, confunden, pero lo único es que son mensajes unilaterales, es decir, no ha habido, que es lo que siempre he pregonado, para estos casos donde está involucrado más de 4 millones de estudiantes, más de 400.000 docentes, no ha llamado a una conversación con los directores de escuela, con los directores de colegios privados, no ha llamado a una conversación con los padres y representantes para ver las mejores condiciones para la vuelta progresiva a la presencialidad, escalonada, tomando en cuenta los sectores donde haya menos contagio. Es posible abrir de manera escalonada la escuela, pero todo esto amerita consenso, más participación de la gente, de los involucrados, pero esto no se ha hecho. Todas las medidas son unilaterales por parte de las autoridades educativas y bueno, la consecuencia es esta: nos dejan todos consternados porque nos anuncian un regreso parcial, 7 días, 8 días después nos anuncian que no es así. Lo cierto es que en términos de conectividad, en términos de formación en educación a distancia, tenemos la misma precariedad que teníamos hace varios meses. La situación en esos términos no ha variado mucho. Las escuelas no tienen las condiciones de bioseguridad para su regreso. Quizás algunos colegios más emblemáticos, más grandes, colegios privados sí las tengan, los colegios públicos no tanto, los servicios también están muy precarios. Total que la situación se torna muy difícil y más que nunca es necesario el diálogo, la conversación con los actores involucrados y no asumir medidas unilaterales que luego hay que recular al tiempo porque se dieron cuenta que no era posible. Hasta donde te permite el conocimiento, de qué manera el Ministerio de Educación coordina y contacta a los sectores fundamentales de la actividad educativa en el país. Esa dinámica no se da. Esa dinámica no se da. El gobierno ha sido en eso bien reservado al tomar las decisiones. Los gremios han solicitado de manera permanente y constante que los inviten a conversar sobre el tema, no solamente del regreso a la presencialidad de clases, sino de las condiciones laborales de los maestros, que como tú sabes, pues la situación ya está a los límites de la pobreza extrema, con sueldos de menos de $3 mensuales. Un maestro realmente no tiene condiciones para adquirir equipos, para pagar el internet, para reacomodar lo que se le haya dañado para poder dar las clases, y los estudiantes menos. O sea,
Y, por supuesto, los padres y representantes en sus diferentes organizaciones también están muy interesados en conversar sobre esto. Es decir, recuerda que la educación después de la Constitución es el principal acuerdo nacional. Todos estamos de acuerdo en que hay que educar a nuestros niños, que sea la mejor educación posible, y todos tenemos corresponsabilidad en ese sentido. El Estado, como ente rector, de acuerdo a la Constitución, debería convocar a todos esos actores que están obligados y comprometidos con el hecho educativo a buscar soluciones ante una situación tan crítica. El gobierno no lo ha hecho y nunca es tarde. O sea, mi llamado sigue siendo de manera insistente a que abran las puertas del Ministerio de Educación y convoquen a toda esta gente a ver qué salida que nos ayude a todos se puede construir entre todos. Eso es la participación que tanto el gobierno se ufana de que está previsto en la Constitución. Tulio, fíjate algo, ya los educadores y el sistema la traía difícil antes del comienzo de la pandemia. Es decir, todas estas características, inicio de año, distancia, tecnología, correlación con los padres en los hogares, esos padres que también tienen que ir a trabajar, le sube la presión a los educadores y a todo el sistema. ¿Hacia dónde puede estar deslizándose la educación venezolana, que ya venía muy golpeada, en la medida en que no se refuerce la estabilidad del maestro venezolano? Y ahí, cuando digo el maestro, puedes incluir todas aquellas personas que directa o indirectamente hacen posible la educación en el país. Bueno, fíjate, hay dos cosas. La primera, los miserables sueldos y las pésimas condiciones de trabajo y los ya inexistentes beneficios sociales del maestro, lo que está logrando es que la profesión deje de ser atractiva para los talentos que vienen subiendo de bachillerato. Ningún muchacho va a querer estudiar educación, y esto a mediano y largo plazo va a repercutir de manera muy negativa en la calidad de la educación, porque la profesión comienza a desprofesionalizarse. Entonces el gobierno convoca a los muchachos de la chamba juvenil con un entrenamiento de unos meses a que den las clases. Es decir, vamos perdiendo, que es el segundo punto, en algo que en las primeras de cambio es un intangible, pero que es muy importante, que es la calidad de la educación. La calidad de la educación no se mide en número de matrícula, en número de estudiantes inscritos. La calidad de la educación se mide en que todos tengan la misma oportunidad de obtener con igual calidad los contenidos educativos. La verdadera revolución es hacer que los colegios más pobres del país se conviertan en términos de sus contenidos educativos en igual a los colegios más emblemáticos del país, no al revés. Así es. No al revés. Entonces, ese intangible que es la calidad, luego habrá que hacer, después de la pandemia, un inventario muy serio, porque es que yo creo que el rezago en materia de aprendizaje se ha profundizado a nivel nacional, tanto en la educación privada como en la educación pública, por todos los inconvenientes que se tienen de falta de conectividad, de falta de seguimiento a los muchachos, de no conocer lo que es la pedagogía propia de la educación a distancia, del muchacho no tener criterios ni ayudas extras para su formación, porque muchas veces se les pide a los padres que los ayuden, pero a veces los padres tienen niveles educativos por debajo de lo que está cursando el estudiante. Es decir, el rezago hay que evaluarlo de manera clara, no unilateralmente, con la participación de todos, porque hay que tomar luego medidas para recuperar el tiempo perdido, los contenidos que no se vieron, porque si no se hace, esto es correr la ruta. Después vamos a tener universidades que no van a poder formar con calidad suficiente estudiantes que llegan con precarias competencias a hacer los estudios superiores. ¿Qué va a ser del país dentro de 20 años? O sea, esa aureola que tienen nuestros egresados en el mundo entero por su calidad de formación, pues eso se va a perder, eso va a quedar como un mito del pasado. Bueno, muchísimas gracias, Tulio. Seguiremos conversando. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Eduardo.
Tulio Ramírez, profesor titular de la UCB, doctor en educación, sociólogo, abogado, presidente de la Asamblea de Educación, director del doctorado en educación en la UCAP. Volveremos.